Muy buenas tardes, amigos y afiliados al Inter-American Institute of Democracy. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del IIG, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es un muy grato darles la más cordial bienvenida a este coloquio tratará sobre las raíces del avance del populismo en América, cuyos expositores principales serán Jorge Castañeda, ex canciller de México, y Álvaro Vargas Llosa, destacado escritor y experto en asuntos latinoamericanos. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos hoy desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, Oscar García Mendoza, miembro de nuestra junta directiva, y Álvaro Vargas Llosa, uno de nuestros expositores principales. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de introducción de Tomás Regalado y un conversatorio entre Jorge Castañeda y Álvaro Vargas Llosa. Y habrá comentarios finales de Carlos Sánchez Berzaín. Los coloquios en el Inter-American Institute for Democracy se realizan bajo el formato de uno o varios expositores que plantean un tema hasta por 20 minutos y luego los inscritos en el coloquio pueden realizar preguntas o aportes en las intervenciones. Los coloquios no ofrecen conclusiones, son escenarios de discusión y están dirigidos por un moderador que es miembro del Inter-American Institute for Democracy. El tema que hoy nos convoca es el innegable y evidente avance del populismo en América Latina. Algunos autores consideran que América Latina tiene la tradición populista más duradera y prevalente del mundo. Ellos consideran que esto se debe a que es una región con una larga tradición de gobernabilidad democrática y elecciones libres, pero con altos índices de desigualdad socioeconómica, poca o nula movilidad social y grandes dificultades para trascender la cultura de extracción de renta. Esto crea resentimiento en las mayorías afectadas, que son articuladas políticamente por líderes con ambición de poder y pocos principios éticos y democráticos. El populismo ha sido una fuerza importante en la historia política latinoamericana, donde muchos líderes carismáticos han surgido desde principios del siglo XX, pero la mayoría de ellos profesaban, al menos vocalmente, la fe democrática. La nueva cepa de populismo latinoamericano que surge en las postrimerías del siglo XX está impregnada de la visión castrista del comunismo, en la que los líderes se perpetúan en el poder hasta la muerte y el Estado suplanta la iniciativa individual y administra un Estado de derecho destinado a subjugar las libertades y reprimir el disenso. Esta cepa pareciera estar penetrando todo el continente como lo hiciera el COVID-19 hace 2 años. Surge entonces la pregunta si este estado de cosas es permanente o si es parte de una transición de la región hacia un sendero democrático. Para despejar estas interrogantes están aquí dos de las voces más autorizadas en nuestra región. Se trata de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda Goodman es un académico mexicano que se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores. También es autor de más de 20 libros, incluyendo La herencia, que es la arqueología de la sucesión presidencial en México, Somos muchos, son ideas para el mañana, Ex-Mex, Mañana Forever, México y los mexicanos, America Through Foreign Eyes, que es cómo los extranjeros ven a los Estados Unidos. Colabora regularmente en periódicos como Reforma, El País, Los Angeles Times y la revista Newsweek. Álvaro Vargas Llosa es un escritor peruano y comentarista político y orador público sobre asuntos internacionales. También es escritor y presentador de una serie documental para National Geographic Channel sobre la historia contemporánea de América Latina, que se está mostrando en este momento en todas partes del mundo. Entre sus obras más destacadas figuran Global Crossings, Immigration, Civilization in America, Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, en colaboración con Carlos Alberto Montaner y Plinio Puleyo Mendoza, El Exilio Indomable, y entre otros. Ambos autores han escrito obras sobre el Che Guevara, pero sin más le voy a dar el derecho de palabra a nuestro presidente Tomás Regalado para que pronuncie las palabras de apertura. El Tomás Regalado
fue alcalde de la ciudad de Miami por 2 periodos consecutivos, ha sido corresponsal de guerra, corresponsal en la Casa Blanca y es una de las figuras más queridas de la televisión local de Miami. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes. Y hoy es una buena tarde, una tarde de lujo, porque nos dicen que para buscar opciones, para crear planes de acción, tenemos primero que revisar la historia, entender las raíces de los retos que enfrentamos. El coloquio de hoy cobra enorme importancia, porque hoy el Instituto Interamericano por la Democracia tiene el honor de unirse a la Fundación Internacional para la Libertad. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar a un panel verdaderamente de lujo y autorizado para entender lo que está pasando en nuestra América y a por lo menos tratar de diseñar algunas estrategias. La historia reciente nos ha golpeado con Chile, Perú, después con las dictaduras de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y por lo tanto nosotros tenemos que tomar acción. El ejemplo de Ucrania nos dice que los que nacieron en tierras que están siendo vulneradas tienen el derecho y el deber de hacer algo. Por eso hoy estamos muy, pero muy agradecidos a este panel que nos va a ilustrar mucho y espero que ustedes pongan mucha atención porque en ello va el futuro de todos nosotros. Muchas gracias. Sí, el Inter-American Institute for Democracy efectivamente le da las gracias a la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y dirigida por Gerardo Bongiovanni, quienes gracias a ellos hemos podido realizar este coloquio, ya que Álvaro es parte de la fundación y nosotros tenemos un convenio con ellos que nos permite la realización de estos eventos. Ahora vamos a dar comienzo al coloquio dándole el derecho de palabra, simplemente por razones de orden alfabético, a don Jorge Castañeda. Jorge, por favor. Gracias, Bea. Gracias, Tomás, por estar con todos ustedes y desde luego con Álvaro, querido amigo de años para acá. En efecto, yo creo que no se equivocan quienes ven un retorno o una permanencia de lo que se ha llamado a lo largo de los años el populismo en América Latina, sin que siempre sea muy evidente qué se entiende exactamente por ese término. Desde los años 40 o a propósito de los años 30 y 40, cuando se empieza a utilizar el término, ha sido utilizado para muchas cosas, a veces con fines estrictamente académicos, a veces con fines políticos, en contra o a favor, y no es necesariamente el término más preciso y que nos permita entender lo que sucede en una coyuntura determinada en América Latina, pero en vista de que ese es el término que se usa más comúnmente y que se ha utilizado en el anuncio de esta conferencia, recurramos a él sin necesariamente pensar que es el término ideal para describir o analizar fenómenos que pueden ser muy diferentes en distintos momentos de la historia de América Latina. Lo primero, volviendo a lo que tú decías, Bea, en tu introducción, me parece que es muy pertinente decir, el populismo en América Latina, trátese de lo que sucedió desde los años 30 hasta, pues, si quieres, la elección chilena y la constituyente chilena de estos días, tiene una raíz muy clara en América Latina, que es un agravio social perdurable, constante, y que no ha terminado de ser resuelto por los distintos regímenes que ha habido en la región desde esa época. Es un agravio
sin duda de desigualdad, es un agravio de ausencia de movilidad social, que acompaña el primero, porque como es bien sabido, hay muchos analistas, muchos historiadores, muchos economistas que piensan que la desigualdad no es per se algo negativo, depende a condición de que haya movilidad, es decir, que no sean siempre los mismos los que están abajo y los que están arriba. En el caso de América Latina, a diferencia de otros países que también padecen serios niveles de desigualdad, como Estados Unidos, en América Latina esa movilidad social que permite que los que están arriba no siempre sean los mismos y los que están abajo tampoco lo sean, esa movilidad tampoco nunca ha existido. Entonces hay un primer elemento ahí que es real, a saber que el populismo es el resultado de un agravio. Puede canalizarse ese agravio de muchas maneras, no tiene necesariamente que ser el populismo, no siempre ha sido el populismo, pero en muchas ocasiones es la canalización más clara, más fácil, más recurrente en la historia moderna, digamos, los últimos 80 años de América Latina. Ese es un primer rasgo muy importante. Un segundo rasgo que también mencionabas, Bea, tiene que ver que a lo largo de estos 80 años en distintos países y en distintos momentos ha habido una suficiente apertura democrática, una suficiente posibilidad de que se expresen estos agravios por vías democráticas o semidemocráticas, es decir, de protesta en la calle contra gobiernos que no necesariamente reprimen, aunque tampoco necesariamente haya elecciones, para que sí el populismo se exprese en políticas públicas que son el resultado de presiones de estos grupos sociales marginados o resentidos o con expectativas crecientes y que no se cumplen, y que entonces tienen la oportunidad de manifestarse. La diferencia entre distintos periodos de la historia moderna de América Latina, cuando surgieron estos regímenes, ha sido que en determinados momentos, digamos los 60 y 70, hablando de las dictaduras militares del Cono Sur y de Centroamérica, pues por mucho agravio social que hubiera, si sacabas la cabeza te la cortaban, cosa que no necesariamente sucedía en los años 30 y 40 en muchos países de América Latina, ni tampoco sucedió los primeros años de este siglo y está sucediendo ahora. Entonces me parece que sí, sin decir que el populismo se expresa solo cuando hay regímenes democráticos, es cierto que se expresa cuando hay suficiente posibilidad de que se manifieste en elecciones o en manifestaciones o en protestas o en los medios o en los congresos, para que sí se dé esa llegada al poder y la aplicación de políticas públicas que responden a esas pulsiones. Yo quisiera, dicho estas dos cosas, referirme un poquito a lo que muchos han llamado en términos recientes, en tiempos recientes, la nueva marea rosa de América Latina, en América Latina, y que ven justamente en muchos de los gobiernos supuestamente pertenecientes a esa nueva marea rosa, una especie de retorno del populismo, si no de los años 30 y 40, por lo menos de lo que vimos en algunos momentos en los años 70 en algunos países y sobre todo a principios de este siglo. Yo tengo mis dudas sobre la validez o la eficacia de esta denominación de nueva marea rosa. Sé que a cierto nivel de aproximación, todo pareciera indicar que sí estamos ante un fenómeno no muy distinto al que vivimos a principios de este siglo. En México, quizás la gran diferencia con el pasado, hay un gobierno de izquierda o populista
o progresista, como se le quiera llamar. Yo tengo mis dudas que el gobierno de López Obrador sea todo eso, pero demos por sentado por el momento que lo es. En la Argentina, la elección de Alberto Fernández apuntó en la misma dirección. En Perú, aunque hay una tal confusión y me da un poquito de vergüenza hablar del Perú en compañía de Álvaro, entonces voy a dejarle ese caso junto con los demás a él, a ver si él nos puede explicar lo que para mí resulta inexplicable, pero bueno, pues Álvaro tiene el talento y la inteligencia para hacerlo, aunque sea una tarea muy complicada. En Bolivia hubo una elección el año pasado donde de nuevo volvió, si no Evo Morales propiamente, gente muy vinculada a él y donde él tiene una gran influencia. Y bueno, la elección de Chile del año pasado y las que vienen en Colombia y en Brasil este año, donde casi seguramente ganará Petro en Colombia y Lula en Brasil, darían la impresión de que estamos no solo ante una nueva ola, una nueva marea rosa, sino que además viene con un fuerte impulso populista en los programas, en las aspiraciones, en los agravios de la sociedad que se manifiestan de muchas maneras en la calle, desde luego en Chile desde hace 2 años, en Colombia el año pasado, en Brasil constantemente por distintas razones. Volvemos de nuevo a eso. Yo tengo mis dudas al respecto por una serie de razones que quisiera exponer rápidamente. La primera es que son izquierdas o regímenes posiblemente populistas muy diferentes entre sí. No necesariamente se parecen todos. El peronismo argentino, pues desde luego, tiene una proclividad por políticas públicas populistas, pues desde los años 40. Es una tentación irresistible que tienen los argentinos en esos casos, pero también es cierto que el presidente Fernández pues, se ha visto copado, acotado por la necesidad primero de llegar a un acuerdo con los acreedores privados argentinos y ahora por llegar a un acuerdo con el FMI a quien le deben 44,000 millones de dólares que tienen que pagar. Y esto hasta cierto punto le ha puesto límites a lo que ya en más de 2 años, casi 3, ha sido un gobierno que sin duda le gustaría ser populista. No tengo la menor duda al respecto, pero que no lo puede hacer por estas limitantes tan concretas que tiene. Y lo podemos ver en el caso de Fernández, si se quiere, para ver lo que está sucediendo en la actualidad en las distintas posiciones de la Argentina sobre el tema ruso y de Ucrania. Va Alberto Fernández a Moscú en febrero diciendo que la Argentina puede ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, se abstiene en la votación l'OEA sobre la invasión rusa a Ucrania, pero en la ONU vota a favor y cada día pues trata de quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Por qué? No porque sus convicciones sean ambivalentes, sino porque las limitantes que enfrenta son esas. El caso de Boric en Chile, que toma posesión pasado mañana, creo que va a ser incluso más interesante. Ha sido muy categórico Boric, por ejemplo, en su condena a la invasión rusa, y creo que sus definiciones frente a una serie de votaciones que ha habido ya en la constituyente a propósito de la minería en Chile, a propósito de varios otros casos, pues me parece me parece que justamente nos permiten pensar que no hay esta uniformidad generalizada de todos estos movimientos. Dejo el caso por el momento de Petro y de Lula, porque son hipotéticos, primero tienen que ganar y por definición no sabemos exactamente qué van a hacer en el gobierno,
pero yo apostaría, por lo menos en el caso de Brasil, que veremos a un Lula, si es que gana, que tuvo que aliarse con el centro para ganar y que se parecerá mucho más a su primer gobierno de 2002-3 a 2007 que al segundo de Lula o a cualquiera de los dos de Dilma Rousseff. Es decir, un gobierno que en el fondo será más bien de índole socialdemócrata que populista, según la vieja tradición latinoamericana. Ahí la dejo, si quieres, Bea, y ya volveremos seguramente sobre muchos de estos temas. Muchísimas gracias, Jorge. Estupenda exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias, Tomás. Y gracias en general al Inter-American Institute for Democracy. Y es un placer compartir esta plataforma con mi viejo amigo Jorge Castañeda. Déjenme decir 2 o 3 palabras primero sobre el pasado, sobre, bueno, para ser, digamos, disciplinado y respetuoso del título de esta conferencia, sobre los orígenes del populismo latinoamericano, porque creo que hay un paralelismo muy interesante. El otro día me preguntaban en un evento cómo es posible que América Latina haya optado por el populismo, y yo, al igual que Jorge, pienso que hay diferencias entre gobierno y gobierno, y pienso que hay que tener siempre cuidado con etiquetar a todo el mundo de la misma forma, porque hay matices de diferencia, pero las discusiones en estos foros serían imposibles si no simplificáramos un poco, de manera que vamos a aceptar el término para todos. ¿Por qué resurge el populismo en América Latina en una época en la que ha habido una bonanza de los commodities muy importante a lo largo de buena parte de la década del 2000 e incluso los comienzos de la siguiente década? ¿Por qué en un momento en que crece la clase media, en que América Latina se globaliza, en que los capitales extranjeros llovieron sobre América Latina? ¿Cómo es posible que en ese contexto haya resurgido el populismo en la región? ¿Cómo es posible que en un país como Chile, que en un país que a lo largo de las últimas décadas dado demostraciones múltiples de progreso y de prosperidad y de éxito, independientemente de que hay, como las hay en cualquier tipo de régimen, desigualdades, si uno mide, digamos, los factores de bienestar social en general en Chile, independientemente de eso, no hay ninguna duda que ha habido eso que Jorge llamaba movilidad social. La situación de los chilenos el año 90 no era comparable a la que sería 20 años después. Había habido una movilidad social muy importante, una clase media que tenía unos grados de bienestar que no eran los de 20 años antes. ¿Cómo es posible que en ese contexto, en Chile, en América Latina, resurja el populismo, y en algunos casos un populismo muy violento, muy agresivo desde el punto de vista de su metodología, de sus métodos políticos? Bueno, yo miro para atrás y aquí regreso, bueno, a los orígenes del populismo latinoamericano, en cierta forma, 100 años para atrás, y me encuentro con una situación muy interesante, y es que las primeras manifestaciones de populismo latinoamericano del siglo XX vinieron también poco después de una época de éxito, de una época de bonanza de commodities, de una época de inversión extranjera cuantiosa, de una época en la que América Latina estaba relativamente globalizada para los parámetros de la época, ¿no? Si uno piensa en los regímenes, por ejemplo, el de Valle en Uruguay, muy a comienzos del siglo XX, o piensa en mi propio país de origen, en el Perú, Billinghurst, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, Irigoyen en Argentina, un poquito después de la desatada la Primera Guerra Mundial. Si uno piensa en algunos de estos gobiernos, verá que había manifestaciones ya de un populismo o de un protopopulismo, desde luego muy matizado, pero se empezaba a hablar de un nacionalismo económico, se empezaba a hablar de sustitución de importaciones con otros términos, se empezaba a hablar de la necesidad, digamos, de romper con el mundo elitista de los años del siglo XIX e incorporar a las masas que empezaban a surgir en la política latinoamericana al proceso político, ¿no? Y esto necesariamente, no necesariamente es malo, al contrario, era una cosa importantísima de hacer, pero sí
el enfoque, digamos, ya empezaba a ser un enfoque de nacionalismo económico y un enfoque antielitista que en cierta forma está en el origen del populismo. Luego eso se pervierte y ya se convierte en algo distinto. Pero había allí unos elementos interesantes. ¿Por qué? Porque veníamos a remolque de una etapa exitosa, una etapa próspera. Lo cual quiere decir que hay algo en países como los nuestros, por las estructuras imperantes, que hace que las épocas de relativa bonanza, de relativa prosperidad y relativo progreso supongan un aumento de las expectativas, que hacen que muchas veces ese desfase entre las expectativas y lo que el sistema está en condiciones de hacer frente a ellas genere un enfrentamiento, un choque, frente al cual la respuesta tiende a ser de tipo más bien populista, ¿no? Luego ya el populismo latinoamericano, ese era una especie de protopopulismo o de populismo, digamos, muy light. Luego ya viene un populismo latinoamericano de énfasis mucho mayor y mucho más importante, obviamente a finales de los años 20, y luego ya, bueno, con la Gran Depresión, eso en América Latina desde luego quedó muy claro, ¿no? Los efectos de la crisis internacional hicieron que en América Latina hubiera una respuesta ya de mucho mayor nacionalismo económico dentro de un contexto de creciente autoritarismo político, y entonces tuvimos los militares en Argentina, que vienen después de Irigoyen, tuvimos, Getúlio Vargas en Brasil, ¿no es cierto?, un ejemplo de populismo temprano en la región, un poquito después, obviamente Perón. Tenemos incluso en Bolivia el MNR, muy poca gente sabe esto, porque el MNR de Paz Extensoro en Bolivia, que luego haría la revolución de la tierra, que en cierta forma fue la tumba del Che Guevara, tuvo unos orígenes bastante inspirados en el fascismo populista mussoliniano, como los tuvo, por cierto, también el peronismo, ¿no? Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas en México, yo tengo una vieja y amistosa discusión con el ilustre compatriota de Jorge, Enrique Krause, amigo mío. Él dice, el PRI no fue populista, el populismo es una cosa distinta, y Enrique Krause es un gran crítico del PRI, por cierto, no lo dice para defender al PRI, lo dice porque piensa que hay matices, y tiene mucha razón en muchas cosas, pero yo sí creo que a lo largo de la etapa del PRI hubo momentos, digamos, donde el populismo fue significativo. Yo creo que Lázaro Cárdenas, frente al tema del subsuelo, frente al tema del petróleo, frente a esos temas, tenía una visión más bien populista, como luego más adelante en los 70 hubo una etapa también populista de Echeverría y compañía en el PRI. Pero en fin, esta no es la discusión. La discusión es que luego de esta primera etapa viene una etapa de consolidación del populismo latinoamericano, ya dentro de una, digamos, dinámica más autoritaria, mucho más afirmativa, y desde entonces hasta hoy no nos hemos podido librar de esto. Es verdad que hay periodos en que se bate en retroceso, hay periodos en que avanza más, avanza menos, hay periodos en que es un populismo más autoritario, hay periodos en que es menos autoritario. Me gustó la idea de Jorge de que el populismo necesita que haya unos espacios de expresión. Cuando tú tienes, por ejemplo, una situación como los regímenes militares, las dictaduras militares de los años 70, es más difícil que el populismo se pueda manifestar porque no hay vías para ello, pero cuando se abren los sistemas y hay posibilidad de elecciones, hay posibilidad de manifestaciones, de una actividad callejera, en fin, también en el mundo académico e intelectual, de expresarse más libremente, entonces el populismo encuentra unas vías para manifestarse. Pero la cuestión es que desde entonces hasta hoy no nos hemos podido librar. Y ahora yo sí creo que vivimos una etapa populista, con matices, con diferencias. Desde luego hay digamos, una extrema izquierda abiertamente dictatorial, represora, autoritaria, y luego hay regímenes que no son dictaduras, que son regímenes democráticos, pero en los cuales claramente hay una orientación populista. Y en todo caso, si uno quiere saber si un gobierno tiene o no esa inclinación, muchas veces en América Latina es más fácil mirar su política exterior, ¿no? Jorge se refirió, por ejemplo, con mucha propiedad a la primera etapa de Lula, donde efectivamente Lula no estableció un régimen abiertamente populista, sin embargo sí tenía una política exterior que era muy afín a los populismos, y por otro lado también es verdad que, digamos, hubo un énfasis en la redistribución que dependía de unas finanzas que evidentemente no duraron para siempre, y una vez que esas finanzas se vieron debilitadas, entonces la dinámica de redistribución
chocó con la situación fiscal y la situación financiera, y entonces tanto su segundo gobierno como los gobiernos de Dilma llevaron el país a una crisis económica muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vivimos esta etapa con distintos matices. Hay constreñimientos, hay limitaciones que hacen que algunos populistas no puedan llegar todo lo lejos que quisieran. Mencionó, por ejemplo, Jorge al Perú, es un caso interesante. Ahí tenemos un presidente que va apoyado por un partido que se define como mariateguista, marxista y leninista, que tiene, digamos, una clara visión de las cosas y que quisiera llevar al país por ahí. El presidente actual claramente, si hubiera podido, hubiera hecho lo mismo, pero hay muchos constreñimientos, entre ellos, bueno, su propia incompetencia, esto siempre ayuda, y también, por supuesto, el hecho de que hay una resistencia muy grande en una clase media que, aunque está muy golpeada, muy venida menos, por lo menos 10 millones de peruanos han retrocedido. Entre esos factores hay muchos: falta de reformas en los últimos años, falta de crecimiento económico a los niveles en que había habido antes, el COVID, etcétera, etcétera. De todas formas, no deja de haber una inestabilidad, una incertidumbre, porque uno sabe que en los momentos en que el presidente encuentra vías para ello, pues trata de empujar un poco en esa misma dirección, ¿no? De manera que sé que me ha vencido el tiempo y habrá seguramente ocasión de retomar estos temas, pero lo que quería era establecer, digamos, que hay una recurrencia, que hay una permanencia desde hace ya un siglo de lo que es el populismo latinoamericano, que hoy vivimos una nueva variante, pero que tiene unas raíces, y lo que es más interesante de comprobar es que ese populismo ha venido después de una etapa de una bonanza muy importante de los commodities entre el año 2003 y el año 2011, 2012. América Latina vivió una expansión de la clase media, un aumento de la inversión, parecía que por fin habíamos despegado y hemos vuelto a esta situación, y esto no por primera vez en nuestra historia. Claramente hay algo, y con esto termino, en nuestras estructuras que hace que cuando vienen periodos de bonanza no seamos capaces de dotar a estas sociedades, o por lo menos a una masa crítica de estas sociedades, de razones suficientes para preservar lo mejor del sistema democrático, de la economía de mercado y la globalización, ¿no? La gente en un momento dado se siente frustrada, se siente muy alejada de las élites y los sistemas políticos, y entonces se abre el paso, por supuesto, la demagogia y el populismo, y eso es lo que ha pasado en muchos de nuestros países, con diferencias entre país y país. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ahora le vamos a dar el derecho de palabra para que comente sobre lo dicho por Álvaro a Jorge. Pero también yo quisiera hacerle una pregunta a Jorge. Ese análisis histórico que ustedes dos hacen, sus factores estructurales en que se asienta el populismo, yo creo que son lo más acertados y nos dan el retrato perfecto de lo que ha venido ocurriendo en la región en estos 2 últimos siglos. Sin embargo, a las postrimerías del siglo XX y comienzos del siglo XXI, todos estos procesos estructurales creo que fueron alentados por una coyuntura, y esa coyuntura fue como el renacer de la ideología de izquierda radical en toda América Latina, un poco atizada por Cuba y todo su aparato diplomático y de inteligencia, pero también por las élites intelectuales locales en América Latina. Y a ese respecto me gustaría oír la opinión de los dos. El rol que han jugado las élites locales en América Latina en el fomento o en extinguir los procesos de populismo radical, y sobre todo este matrimonio entre el populismo tradicional con lo que podríamos llamar el comunismo encabezado por Cuba y el castrismo. Primero un par de comentarios sobre lo que dijo Álvaro. Yo creo que es muy acertada la idea de que, en efecto, este tipo de regímenes surgen después de o en medio de un cierto auge, una cierta prosperidad, una cierta bonanza. Porque, en efecto, lo que hace el populismo, cuando tiene algún sentido la definición, cuando tiene alguna precisión, es repartir dinero que sí hay. Lo reparte quizás en exceso, reparte más de lo que realmente hay, pero sí hay dinero. Es decir, cuando Perón
empieza con la nacionalización de los ferrocarriles en el 47 y los aumentos salariales y una serie de medidas de ese tipo. Lo hace porque estaba viviendo la Argentina un boom de la posguerra. La Segunda Guerra acababa de terminar. Es decir, si se quiere en términos muy simplistas, regalaba dinero porque había dinero que regalar. Si no, no regala nada. Y si volvemos, por ejemplo, a las políticas de reducción de la pobreza que tuvieron lugar en América Latina entre 2002, 2003 y 2010-11, cuando termina el boom de los commodities, pues tuvieron bastante éxito muchas de estas políticas, sobre todo en Brasil, pero también en Bolivia, también en Chile, porque había dinero, y en Argentina, porque había dinero justamente del boom de los commodities. Entonces, me parece que esta idea de Álvaro es muy, muy acertada y hay que tomarla muy en cuenta, y por eso es que quizás esta nueva ola populista, si se prefiere llamar así en lugar de nueva marea rosa, pues no le va a ir tan bien, porque hoy en día no se ve esa bonanza, esa disponibilidad de recursos en América Latina para de repente ponerse a regalar dinero. Ninguno de los gobiernos que van a llegar o que han llegado en tiempos recientes al poder, de 2 años o 3 años para acá, lo han estado haciendo en momentos de bonanza, de altos precios de las materias primas o de niveles elevados de inversión extranjera, etcétera. Sobre el tema que comentas tú, Bea, yo creo que tienes toda la razón. Las élites intelectuales latinoamericanas han contribuido a mucho a esto, aunque creo que sí habría que hacer una diferencia entre lo que fue la Revolución Cubana en los años 60 y 70, todavía los 80 si se quiere, y la increíble afición de las élites intelectuales latinoamericanas por esa revolución, con el tema del populismo per se. Es decir, los populismos latinoamericanos, entre otras características, tienen la de no definirse o tratar de no definirse en términos así categóricos de izquierda y derecha, de revolución y contrarrevolución. Incluso alguien como López Obrador hoy en México, como todos ustedes habrán visto, se refiere constantemente a sus adversarios como conservadores y a sí mismo como un liberal, algo que en efecto Álvaro Enrique Krause le ha criticado mucho y con toda la razón. No plantea la disyuntiva en el país como sí lo planteaba la Revolución Cubana. Las élites latinoamericanas, o las élites intelectuales latinoamericanas, pues sí fueron muy procubanas y en muchos países lo siguen siendo. México es un caso absolutamente claro al respecto. La izquierda intelectual mexicana es procubana al día de hoy. Y volviendo a un tema de política exterior, y termino con esto, de nuevo el caso de Boric. Boric ha sido muy claro en Chile, desde su elección o antes incluso, sobre el tema de Venezuela y sobre el tema de Nicaragua. Y ahora con la invasión rusa de Ucrania ha sido también muy claro. Y sin embargo no toca al régimen cubano ni con el pétalo de una rosa. Pues ¿por qué? Porque en su coalición, en su gobierno, en su gabinete, hay varias figuras abiertamente procubanas, empezando desde luego por Camila Vallejo, pero hay más, no es la única. Entonces sí, es algo bastante desconcertante, perplejo, complicado, entender por qué han pasado tantos años y con fracasos tan evidentes del régimen cubano y que sin embargo sigue atrayendo esta simpatía de las élites intelectuales latinoamericanas. Gracias, Jorge. Y ahora le paso la palabra a Álvaro Vargas Llosa. Gracias. Antes voy a hacer un comentario sobre lo de Chile. Es un caso interesante. Lo que está pasando allí es interesante. Porque
A ver, Boric viene exactamente de la misma matriz de la que vienen las personas del gabinete de Boric a las que se refería hace un momento Jorge Castañeda. Él es un hombre que nace a la notoriedad pública en los momentos en que se produce esa movilización, hay que decirlo, muy agresiva y muy violenta en las calles, con un discurso que es altamente ideológico, aunque hay un discurso que es reivindicativo desde el punto de vista social, también tiene una cierta formación ideológica ese discurso, no es un discurso enteramente gaseoso, hay detrás de eso una cierta manera de pensar y además unos vasos comunicantes con regímenes de extrema izquierda latinoamericana. Sin embargo, hoy Boris tiene un discurso evidentemente distinto, ha tomado distancia con algunos gobiernos autoritarios latinoamericanos de izquierda. Es verdad que ha condenado la invasión rusa de un modo que otro sector de la izquierda latinoamericana se ha negado a hacerlo, y también es verdad que ha llamado a ministros como Hacienda y Cancillería claramente distanciados de lo que es la línea que esperarían los aliados de Boris que Boris adopte. Sin embargo, eso tiene que convivir con dos factores. Uno, a lo que se refirió Jorge, los aliados de él, que no solamente están en el gabinete, sino que también están en su entorno, a su alrededor. Y no lo olvidemos, una convención constituyente que está redactando una nueva constitución donde hay una buena parte de los miembros que representan claramente algo que está a la izquierda de lo que es el discurso de Boric hoy. Por tanto, vamos a tener muy pronto a un presidente en Chile bajo dos presiones muy fuertes, presiones de su coalición, reflejadas también dentro del gabinete, y presiones desde la Convención Constituyente, o digámoslo ya, desde la próxima Constitución. Aunque hay todavía una posibilidad de que esa Constitución sea una Constitución más moderada, más parecida a lo que es el discurso de Boric hoy, todavía no está nada claro que eso vaya a ocurrir. De momento, lo que cabe esperar es que sea una constituyente que refleje mucho más al sector de la izquierda, digamos, agresivo. Entonces, la pregunta ahí clave es ¿qué cosa va a hacer Boris frente a eso? Si él mantiene una línea de moderación, alejado no solamente de los chilenos que esperan de él ciertas cosas, sino de la América Latina que espera de él ciertas cosas, de regímenes como el de Venezuela, como el de Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces va a tener problemas porque va a tener a la gente que protestaba contra Piñera protestando contra él, y quizá con renovados bríos, porque una cosa es protestar contra un gobierno al que consideras el enemigo de derecha, y otra cosa es protestar contra un gobierno al que consideras traidor, al que consideras que ha traicionado aquellas expectativas que despertó y que además te ha traicionado a ti como aliado. Va a tener una situación muy delicada el que enfrentar, y va a ser interesante de observar en los próximos meses y años de qué manera maneja todo esto. Si él se ve enfrentado, digamos, a gente de su propia coalición, vendrá desde el centro derecha, digamos, democrático, una especie de movimiento de solidaridad con él, y estará él dispuesto a trabar alianza con ellos. Se ve difícil porque eso podría exacerbar aún más las pasiones de quienes lo consideran traidor. Pero si no hace eso, ¿cómo se enfrenta a lo que pueda venir? Se va a quedar muy aislado. Y si al final resulta que la constitución chilena es una constitución que está a la izquierda de él y que exige ciertas cosas de él, y él se ve obligado, digamos, a atender esas expectativas tanto de la Constitución como de la gente de su coalición que está a la izquierda, evidentemente se vendrán renuncias de algunos de estos ministros razonables que ha nombrado. Entonces, ante esa situación, ¿cómo va a reaccionar? En fin, estoy planteando muchas preguntas, muchas hipótesis. Frente a esto yo no soy adivino y es imposible saber lo que va a ocurrir, pero sí digo que hay una situación compleja que vamos a tener que observar con muchísimo cuidado. Con respecto a las élites, en realidad tengo poco que añadir. Esa es la realidad. América Latina no se ha podido sacudir el complejo cubano. Y es verdad que hay mucha gente hoy día en la élite académica, intelectual, incluso política, que se atreve con Maduro y no se atreve con Cuba. Y esto a mí me parece verdaderamente notable, me parece esquizofrénico y me parece de una contradicción verdaderamente notable. Pero es así, es así. Hay una, digamos, mayor dificultad para romper mentalmente
con Cuba de la que hay para romper mentalmente con Venezuela. Desgraciadamente, todavía vivimos en un mundo, el latinoamericano, en el que la revolución cubana ejerce un influjo muy poderoso, y no solamente sobre la izquierda, y esto también es muy interesante. Hay muchos sectores de la derecha latinoamericana que tampoco se atreven con Cuba y que son frente al tema cubano mucho más cuidadosos y mucho más respetuosos de lo que uno esperaría de gente que está situada en las antípodas del régimen cubano. Quizá en ese caso lo que explique esa timidez sea que todos ellos tienen auditorios internos, que tienen situaciones domésticas complejas y que lo último que quieren es, desatar esas fuerzas para que no les ocurra lo que, por ejemplo, le ocurrió a Piñera a mitad de su gobierno, y es que se vio frente a un levantamiento que simplemente no supo cómo detener, ¿no? Así que allí también hay una lección importante que aprender, y es que América Latina, ya en pleno siglo XXI, todavía no ha logrado sacudirse, Beatriz, el fantasma de la Revolución Cubana, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, y ahora vamos a darle el derecho de palabra para sus comentarios finales a Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Carlos fue exministro de Gobierno de Bolivia, tiene un máster en Ciencia Política y máster en Sociología, es politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, es columnista de Infobae y es una de las personas más entrevistadas en los canales locales de televisión sobre los temas latinoamericanos. Bienvenido. Gracias, Beatriz. Qué tarea difícil comentar las opiniones de Jorge Castañeda y Álvaro Vargas Llosa. Cuando hablamos de populismo, que es un concepto tan genérico, que tiene tantas aristas, que tiene tantos contenidos, que puede ser incluso utilizado como un peligroso genérico para tapar una palabra que aquí no se ha pronunciado, dictadura. Porque el tema es que si el populismo es democracia, está bien, está dentro del juego ideológico y del juego político. Pero si el populismo no es democracia y representa ese fenómeno que en mi criterio inicia el año 1999, cuando en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, y llega a Venezuela como presidente Chávez y salva a la dictadura agonizante y pone en marcha un proceso en el siglo XXI que empieza llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba, Socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y que representa simplemente la expansión de la dictadura cubana para imponer su modelo no democrático en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, y expandirse a través del Foro de Sao Paulo y otros instrumentos para tener gobiernos como el de hoy día, con Fernández Kirchner en la Argentina y López Obrador en México, que en democracia son el sostén, el respaldo descarado de ese sistema dictatorial en América Latina. La palabra populismo puede representar un muy peligroso genérico para ayudar a esta gente que milita en el crimen organizado, que ha construido narcoestados, que tiene presos políticos por decenas o centenas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, que ha generado exilios de millones de cubanos, de millones de venezolanos, de cientos de miles de nicaragüenses y de miles de bolivianos, para discutir sobre si son o no son populistas, trayéndolos al espacio de la democracia. Entonces, el populismo es una concepción que Jorge hizo bien en tratar de fijar un tipo de definición, un escenario en el que nos íbamos a mover, pero vale la pena recordar que el populismo como concepto surge en el siglo XIX con el llamado narodnismo, que es Rusia. La Rusia que trataba de decir ir hacia el pueblo, una manera de defender el hecho de darle democracia al pueblo, y que después se ha convertido en una cantidad de cosas tan interesantes como diversas, al punto de que Brent Budowich señala al propio Papa Francisco como un populista en su concepción del populismo del capital. Entonces, yo creo que
si el populismo ha de ser analizado en el marco de lo que es la concepción democrática, respeto a derechos humanos, separación e independencia de poderes, vigencia del Estado de Derecho, acceso al poder y su ejercicio, elecciones libres, limpias y justas, periódicas, rendición de cuentas, el ejercicio de la política como mandato, no como el hecho de detentar indefinidamente y a toda costa el poder. Bienvenido el populismo en ese escenario de discusión. Pero si el populismo va a servir para encubrir lo que todavía llaman revolución cubana, que es crimen organizado transnacional, fabricante de guerrillas, terrorismo, narcoestado, de violación de los derechos humanos en toda la región, entonces estamos discutiendo de otra cosa. Gran aporte, gran discusión, porque los coloquios del Interamerican ahora con la FIL se trata de eso, de discutir. No llegamos a conclusiones, pero dejamos ideas para que podamos seguir pensando. Gracias, Jorge. Gracias, Álvaro. Bueno, y con estos comentarios finales de nuestro director ejecutivo, damos por finalizado este coloquio. Muchas gracias por seguirnos. Y si ustedes quieren recomendar este magnífico intercambio a aquellas personas que conocen y que no pudieron vernos, esta noche estará colgado todo el evento en nuestra página web. Buenas tardes.